Amados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Después de haber tenido este culto de adoración a nuestro Dios o de oración, yo quiero compartir un tema con ustedes, este mensaje que le he titulado Mi vida por la tuya. Y mis hermanitos o mi hermanito que me va a estar apoyando, quiero presentar una diapositiva, mi vida por la tuya. Y es que mis hermanos, tú, yo, nuestra vida estaba destinada para ser lanzada al lago de fuego. No teníamos escapatoria. Estábamos sin ninguna esperanza, pero hubo un ser que decidió despojarse de aquello que él tenía al lado de su padre. No había ninguna necesidad. Se despojó de aquella gloria y se vino a ser como un ser humano, como nosotros, y decidió tomar tu lugar, tomar el mío y dar su vida en rescate. Quiero que me acompañen en el capítulo 19 de el Evangelio de Jesucristo según San Lucas y vamos a leer un pasaje. Tu vida o mi vida por la tuya. Así dijo el Señor Jesús cuando tomó esa decisión de morir en aquella cruz para pagar ese precio que ninguno de nosotros podía pagar. Lucas capítulo 19, verso 10, vamos a darle lectura todos juntos y dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Ocupen su lugar. Porque el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿qué pasó para que nosotros nos encontráramos en esa condición de estar perdidos? ¿Qué fue lo que aconteció para que nos hubiéramos desconectado de la protección de nuestro Padre Celestial? Porque al decir que Él envía a su Hijo a buscarnos porque nosotros estábamos perdidos, tuvo que haber acontecido algo. Y entonces Él, vamos a hacerlo así como hemos aprendido los estudios, vamos a tomar las cosas como que si así fueron. Hubo una reunión con toda la corte celestial de nuestro Dios y Dios le dijo a toda su corte: voy a destruir una vez más al ser humano, así como lo hice en el tiempo antiguo. Génesis capítulo 6. Destruyó al mundo antiguo y solamente se pudieron librar de ese diluvio 8 personas. En esta ocasión, Él reúne a su corte celestial y les dice: voy a destruir una vez más al ser humano. Pero de entre todo su corte celestial, alguien levantó la mano y dijo: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga yo tu voluntad. Él fue el único que se ofreció a poner su vida por la de usted y por la mía, porque estábamos destinados al fuego eterno, a ese lago de fuego ardiendo y azufre que nunca se apagaría. Y es por eso que dice aquí: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y para esto hay que remontarnos hasta el principio. En el inicio de este día santo escuchábamos el mensaje que hay un adversario. Y ese adversario no duerme ni un segundo. Él trabaja las 24 horas. Esta mañana escuchábamos el mensaje que Pablo dijo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, no vamos a ir al verso, pero dijo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo Jesús? ¿Quién nos apartará? ¿El dinero? ¿Una enfermedad? ¿El cansancio? ¿El frío? ¿La nieve? ¿El calor? ¿El hambre? ¿Qué es lo que nos podrá apartar del amor de Cristo Jesús? Y entonces aquí encontramos que estábamos perdidos, como aquella manadita que está bajo el cuidado de su pastor y en un momento viene una fiera salvaje y los espanta y cada quien agarró por diferentes lados y se perdieron. Ahora a ese pastorcito le toca ir a sufrir para buscar a esas ovejitas. Y esos somos nosotros. Jesús vino a buscarnos porque estábamos perdidos. A muchos de nosotros ya nos ha encontrado. Pero todo tuvo que pasar, mis hermanos, cuando nos remontamos al principio de la creación. Todo era perfecto y Dios había creado un paraíso, un huerto, y en ese huerto había puesto de todo, había sembrado de todo. Hizo al ser humano y dice que lo hizo a imagen y semejanza de él. O sea que entonces si era hecho a imagen y semejanza de Dios, era perfecto, era santo y iba a vivir para siempre. Esa era la imagen lo que tenía el ser humano con que Dios lo había creado. Y dice que había hecho ese huerto en el capítulo 2 del libro de Génesis. Verso 9 dice así, y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal, los había puesto ahí. Todo lo había puesto con un propósito, pero notemos que ahí dice que puso un árbol de la vida, pero puso también un árbol que daba un fruto y que era de la ciencia del bien y del mal. Luego dice en el verso del mismo capítulo 2 de Génesis, en el verso 15 en adelante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrase y guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Esta fue la orden de nuestro Dios. De todo lo que te he puesto en este huerto, vas a comer. Dice, pero, dice el verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. De todo árbol vas a comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de este no vas a comer. Quiere decir que entonces del árbol de la vida sí estaba comiendo, sí iba a comer, estaba permitido comer. Solamente del árbol de la ciencia
del bien y del mal, le dijo: no vas a comer. Y mis hermanos, pues la palabra de nuestro Dios dice que hubo una guerra en el cielo entre la corte celestial de nuestro Dios. Se desató una batalla, y en esa batalla había un ser que vimos también en el tema del inicio del sábado, que Dios lo tenía como uno de sus grandes cubridores, un querubín. Cuando nosotros vamos a la Escritura, ¿cómo era un querubín? En el tema, los dos temas pasados del 5 y del 10 de octubre, mirábamos la figura de un querubín, extendía sus alas y cubría. Quiere decir que Dios lo tenía como vamos a poner de ejemplo a un presidente que tiene su escolta, sus agentes secretos que lo guardan, lo protegen. Si alguien le llega a tirar, ellos dan su vida por él. Estos querubines dice que lo cubrían con sus alas, un querubín cubridor. Y de entre su corte apareció este ser y se reveló. Dice Apocalipsis capítulo 12, ¿cómo fue que sucedió para que nosotros caéramos en ese estado de que nos perdimos? Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, dice así: y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, y su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando este ser se revela contra nuestro Dios, no solamente él se le revela, sino de toda esa corte celestial, dice que logró engañar a una tercera parte, y con él se fueron todos y fueron lanzados a la tierra. Y ahora dice, engañan a todo mundo. Y regresamos al libro de Génesis. Si Dios había hecho al hombre recto y perfecto, a imagen y semejanza de él, iba a vivir para siempre, porque iba a estar comiendo de ese árbol de la vida. Solamente Dios le prohibió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando comió, la pregunta sería, ¿murió? ¿Murió luego? No murió, ¿verdad? Vemos que no murió luego. Entonces Satanás se aprovecha, esta serpiente, este diablo que había sido lanzado con todos sus ángeles, dice en el capítulo 3 del libro de Génesis, en su verso 1 en adelante, dicen, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense cómo le plantea la pregunta, con que Dios les ha dicho que no coman de todo lo que hay en el huerto. Y le dijo a la mujer, no le dijo a Adán, le dijo a la mujer. Y entonces le contesta a la mujer, verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le toquéis, porque no muráis. Esto le contestó la mujer. Pero la serpiente dice que era astuta más que todos los animales que Dios había creado. Pero como Satanás había descendido y era un espíritu,
se posesionó de este animalito. Y dice el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es mentira. Dios te dijo que vas a morir si comes de esto. No vas a morir. Es el verso 5. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Aquí entonces la mujer se quedó pensando, ¿y qué tal si como? Pues ya me dijo la serpiente que no voy a morir. Y le metió la duda ahora que Dios sí sabía que al comer ese fruto se le iban a abrir sus ojos y iban a conocer la ciencia y el bien y el mal. Iban a ser como dioses. Quizás a ella le pareció interesante. Y fue así entonces como esta primera pareja fueron engañadas por este ser diabólico, enemigo, este adversario que se llama diablo, Satanás, la serpiente antigua. Y así fue como ellos desobedecieron a nuestro Dios, y por esa desobediencia vino una consecuencia, y esa consecuencia es pecado. Y dice que el pecado, una vez que es engendrado, o el pecado una vez que ya está, engendra muerte. Así que entonces el hombre ahora estaba en esa condición. Inmediatamente que ellos comieron, perdieron esa imagen que traían de su Padre, de su Creador, perdieron esa semejanza, hubo una desconexión de ese ser al que nosotros le servimos con el ser humano. Y dice que ese pecado, como un cáncer, pasó a toda la humanidad. Eso lo dice Romanos capítulo 5. Ese pecado pasó a todos los hombres, por lo cual ahora todos estamos destinados a la muerte eterna, por la desobediencia de nuestros primeros padres. Entonces para esto vino Jesús, Jesús vino a buscarnos, porque ahora sí ya estamos desconectados de nuestro Dios, estamos desamparados de Él, estamos a la merced de Satanás, y Él va a hacer con nosotros lo que Él quiera. Y es por eso que nuestro título del tema es Mi vida por la tuya. Él vino a ofrecerse para librarnos de esta muerte que segura la teníamos, y que segura la tiene todo aquel que no acepta a Jesús como su Salvador. Dice, nos vamos a ir rápido para llegar al propósito donde yo quiero que lleguemos. En San Juan capítulo 3, verso 17, Jesús, el Hijo de Dios, vino y dice así, San Juan capítulo 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Para esto vino el Hijo de Dios, para salvar a la humanidad. Nos vino a buscar y nos ofrece librarnos de esa condenación, de ese pecado, de esa muerte segura que vamos a tener. Dice San Lucas, capítulo 4, este ser, sabiendo que ya había engañado a la primera creación de nuestro Dios, no se quedó contento, porque Dios después de que pasa todo esto, antes de ir a Lucas, Dios había hecho una promesa, y vamos a ir
Vamos a regresar a Génesis solamente por citar estos pasajes. En el capítulo 3, verso 15, Dios le había hecho una promesa después de que maldijo a la serpiente, maldijo también a la tierra por causa de la desobediencia del hombre, y dice el verso 15 en Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice que Dios, a través de esto que hizo este ser que engañó a esta primer pareja, ahora los puso en una enemistad de enemigos. La simiente de la mujer le iba a dar en la cabeza a la serpiente, y la simiente de la serpiente le iba a herir en el calcañar. Cuando nosotros vamos a Judas, cuando nosotros vamos a Pedro y vamos a Apocalipsis 6, dice que esa simiente de Satanás es toda la descendencia de Caín. Y entonces aquí vemos que Dios, después de que ya la pareja había desobedecido, quiero leer estos versos porque es lo que vamos a ver al final del tema. En el verso 17 del mismo capítulo 3, dice: y al hombre dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Y vamos a ir al verso 21, y Jehová y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos, y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, ¿qué decidió hacer? Los tuvo que sacar del huerto. Dijo: ahora ya comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya saben que es malo, porque no coman ahora del árbol de la vida y vivan para siempre. Lo sacó del paraíso, lo sacó del huerto. Y yo me pongo a pensar cuando la pareja va saliendo del huerto y todavía voltean para atrás y como que le piden a Dios, como Moisés le dijo: te ruego que me dejes entrar a la tierra prometida. Y ellos como que no querían salir, pero una vez que lo sacó, ahí puso 2 querubines cubriendo el camino, la entrada del paraíso del Edén, con 2 espadas, dice que se están revoloteando. Nunca más ha entrado hombre a ese lugar desde que salió esta pareja. Así que quedaron a la disposición de este ser diabólico que era el diablo. Pero cuando sabe que viene el Hijo de Dios, aquella promesa que le hizo a la mujer, que su simiente sería la que le aplastaría la cabeza, ahora va con él. En San Lucas entonces capítulo 4, dice en el verso 3 al 6, dice así: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Esta conversación comienza a raíz de que Jesús, después de que fue bautizado,
fue llevado en espíritu al desierto y estando ayunando, le vino un hambre y entonces le aparece Satanás y dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, verso 4, respondió, le dijo, escrito está que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró un monte, en un momento de tiempo, todos los reinos de la tierra. Y fíjense en el verso 6, y le dijo el diablo, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Aquí quiso otra vez hacer caer a ese ser que había venido a entregarse en rescate por cada uno de nosotros. Quería convencer al Hijo de Dios que escrito estaba. Él estaba hablando con la Escritura y Jesús le contestaba también con la Escritura. Pero aquí Satanás le dice, ¿ves todo este reino? Pues a ti te lo daré, porque mío es, a mí se me entregó y a quien yo quiero lo doy. Pero si recordamos en la Escritura, ¿dónde se le entregó algo a Satanás? Más bien cuando nosotros vemos que hizo caer a la primer pareja, ya del capítulo 1, verso 26, Dios le había entregado todo a Adán, todo el paraíso, todos los animales, y les dijo, tómalos, trabaja la tierra, ponle nombre a todos los animales, y se los entregó. Entonces Satanás, al vencer, al hacer caer a la primer pareja, él se apoderó de todo. Y por eso él decía, a mí me es entregado, o sea, yo me lo gané. Y ahora a quien yo quiero, lo doy y te lo voy a dar a ti. Si tú, postrado, me honras. Miren cómo quiso seducir al Hijo de Dios. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros tenemos un enemigo muy poderoso. Y no duden que no esté aquí y que nos está escuchando. Miren lo que dice Job en su capítulo 1. Job, capítulo 1. No dudemos que Él está a un lado de usted, porque es un ser invisible, es un espíritu. No mire al hermano ni a la hermana, porque Él es un espíritu. Y dice capítulo 1 de Job, en su verso 6 al 7, dice, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. ¿Y nosotros cómo nos llamamos? Hijos de Dios. Y puede ser que hoy que venimos a presentarnos delante de Él, ahí también venía Satanás. Ahí también está. Y está ocupando a lo mejor hasta la banca principal. No sé si será la de atrás o la de adelante, pero aquí dice que Él vino a presentarse junto con los hijos de Dios. Y es por eso que decimos que tenemos un enemigo que desde el principio hizo caer la primer pareja, lo quiso seducir al Hijo de Dios para que le adorara. ¿Y qué podemos esperar de nosotros? Y dice en el verso 7, y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondió Satán a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea que él en un momento está aquí, está en Chicago, está en Indianápolis, está en México, está en Centroamérica. Él en todos los lugares está rodeando la tierra. ¿Por qué? Porque le está llevando las quejas a Dios. Le dice, mira a tu hijo, mira a tu hija, mira a tu iglesia. Dice, vengo de rodear la tierra. Y él viene a la reunión de... Alguien podría decir, pero hermano, esta es la iglesia de Dios, no puede estar Satanás acá.
Pues la Biblia dice que sí. Él es un espíritu. Entonces, Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Vamos a omitir varios textos, vamos a ir enseguida a algo que les quiero mostrar, porque para que tenemos que tener mucho cuidado, porque Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12 dice que nuestra lucha no es contra una persona, sino contra potestades, contra seres espirituales. Ahora, Jesús dijo allá en San Lucas capítulo 12, verso 43, que cuando estos espíritus, estos ángeles que se trajo Satanás y que están acá en la tierra, que le sirven a Satanás, dice que andan, no sé si han visto ustedes a esos animales. No vamos a poner los leones porque el león representa a Satanás también, pero las hienas andan por lugares así y hambrientos a ver a quién devoran. Y así son esos espíritus, dice que anda por los lugares secos. Cuando dice por los lugares secos es donde la persona, aunque está aquí en la iglesia y no está bien cimentado en la palabra de Dios, es fácil que la agarre, es fácil que se apodere de su mente, y dice que anda ese espíritu por lugares secos. Y salió de alguien de los hijos de Dios, pero él sigue rondando por ahí a ver a qué horas vuelve a regresar. Y cuando regresa dice que ya no regresa solo. Vamos a ver la historia y mis hermanitos me van a apoyar en las diapositivas. Vamos a ver una historia para que nos imaginemos a qué nos estamos exponiendo. En San Marcos capítulo 5, y voy a irle dando lectura, mis hermanitos van a ir poniendo las diapositivas, y entonces vamos a leer del 1 al 13 para saber a qué nos estamos exponiendo y cómo trabajan estos espíritus y cuántos son cuando se posicionan de una persona. Dice en el San Marcos capítulo 5, verso 1, dice: y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos, y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, o sea, un demonio, que tenía domicilio en los sepulcros, y aún con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Nos vamos a detener tantito. Aquí dice que un joven, y ese joven puede ser su papá, su hermano, su hijo, su mamá, su nieto. Pudo ser el hijo de alguien, pudo ser el hermano de alguien, el padre de alguien, pero dice que fue posesionado por este demonio y dice que lo traía en estas condiciones. Sigue diciendo el verso 6, y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. No fue el joven, no fue el muchacho, sino el espíritu o el demonio que había dentro de ese joven, porque ese demonio había estado allá en la corte celestial con Jesús, cuando en la creación. Ese joven, ese demonio había estado y le conocía a Jesús. Por eso dice que en cuanto lo vio, corrió, dice, al encuentro, y dice el verso 7, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Él sabía que había venido Jesús. Por eso decíamos el título de este tema, Mi vida por la tuya. Él sabía que venía a salvarnos, venía a rescatarnos de donde nosotros estábamos. Verso 8 dice: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó:
¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Verso 10. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. O sea, este demonio le rogaba, o más bien este demonio que encabezaba a ese grupo de demonios que estaba dentro de este joven, le rogaba que no lo despidiera después de que lo sacara de ese joven, de ese cuerpo. Dice el verso 11, y estaba allí cerca del monte una grande manada de puercos paseando. Verso 12, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Dice que entonces había pastores de puercos pastoreando cerca de ahí, y estos demonios no se querían ir solos a lo seco otra vez, sino que pidieron que Jesús les diera permiso posicionarse de los cuerpos de estos cerdos. Y dice el último verso, verso 13, y luego Jesús se lo permitió, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como, ¿cuántos? Eran como 2,000. ¿Se imaginan los demonios que había en ese joven? Por eso dice que aunque lo ataban con cadenas, con grilletes, cuando vamos a la historia, ¿cuáles eran los grilletes? Donde amarraban a los cristianos con esos argollas para que los leones los devoraran ahí. Dice que los desmenuzaba y nadie lo podía domar, y su hogar era el sepulcro y en los montes, y en la noche se dice que andaba por ahí. Pero Jesús dice que vino a librarlo. Y no es que los puercos se hayan querido aventar, pero cuando se sintieron poseídos. ¿Pero ustedes creen que los demonios murieron? Porque dice que se ahogaron los puercos. Se ahogaron los puercos, pero los demonios no. Los demonios son espíritus, y esos dice que están reservados también para el fuego eterno. Entonces quiere decir, mis hermanos, que la lucha que nosotros tenemos con con este enemigo, pues no es una lucha cualquiera. Y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso cuando Juan miraba las cosas que estaban pasando, que se le estaban revelando, él dice que lloraba mucho porque aunque Dios había prometido que enviaría a alguien que vendría a librarlos de esta muerte, en el capítulo 5 de Apocalipsis, ya vamos a terminar esta y otra cita más, en Apocalipsis capítulo 5, verso 5 y 6 dice así, del 4 al 6, dice así, y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Verso 6, y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, como sacrificado, como dado en sacrificio, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Este anciano le dijo, no llores porque el león de la tribu de Judá, ese corderito que mirábamos que vino a dar su vida en rescate por nosotros, ahí estaba para rescatarnos. Así que entonces, mis hermanos, ese propósito de Dios venir a buscarnos a través de su Hijo y que Él diera su vida por la de nosotros, era llevarnos a ese lugar
donde íbamos a tener la vida eterna, donde la primera pareja se le había prometido vivir para siempre. Y vamos a leer el último pasaje, capítulos 22 de Apocalipsis, del verso 1 al verso 5. Yo voy a darle lectura y ustedes me acompañan con su vista, haciéndolo de pie. Y vamos a recordar lo que miramos cuando Dios sacó a esta pareja, porque ahí se encontraba el árbol de la vida, y aquí lo vamos a ver una vez más. Y ese es el propósito de nuestro Dios, que a través de la sangre de su Hijo nos pueda llevar otra vez a tener esa vida eterna y podamos ahora seguir comiendo de ese árbol de la vida. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 1 al 5, y dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de vida, que lleva 12 frutos, 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Y ahí no habrá más noche, y ni tiene necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán para siempre jamás. Ahí no habrá ya más nada. Y ahí es donde nos quiere llevar el Señor. Ahí es donde con esa sangre preciosa que Él vino a derramar, que vino a entregar su vida por cada uno de nosotros, nos compró y nos quiere llevar ahí. Así que, ¿quién nos apartará del amor de Cristo Jesús? Y eso es lo que nos debemos de preguntar entonces. El dinero, el cansancio, una gripa, algo que podemos superar, mis hermanos, es de entonces meditarlo para no hacer en vano ese sacrificio de nuestro Maestro. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros.